respecto a la producción o a la formación, mejor dicho, de la producción hormonal que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, me gusta que vean una imagen que es interesante. ¿Saben gente que la conocen? ¿La han visto? ¿Ustedes la conocen? Acá hay dos deditos, se dan cuenta que hay uno, y acá está en parte del otro, ¿verdad? Tiene que ir para allá. Ya está. Listo. Entonces esta fue la primera imagen que se descubrió en el año 1997, ¿no? En Lokomotiv, ¿verdad? En Siberia, debe haber escuchado Lokomotiv, en historia universal probablemente, donde demostraron que había la primera persona que se le encontró dos hijitos, ¿no? Que fue el primer hallazgo histórico de un embarazo múltiple, en este caso gemelar, ¿verdad? Con una antigüedad de 8.000 a 9.000 años antes. Entonces esta fue la primera mujer que se encontró. En la epidemiología en realidad ha cambiado bastante porque eso va a depender mucho del país en el que nos encontremos. Porque el tema de la fertilización in vitro, ¿verdad? O lo que es la terapia de reproducción asistida ha aumentado bastante en diferentes partes del mundo. En el Perú también tenemos auge ya hace más de 15 años. Y en realidad eso ha ido cambiando en la cifra epidemiológica en realidad. Se considera que la incidencia es aproximadamente del 1%. Ahora, doctor, pero yo vengo de familia que mi tía es gemela, mi bisabuela, mi abuela es gemela y todos son gemelos. Claro, pero a pesar de que tengan una generación familiar, no va a pasar del 1%. En la mayoría de los países y en la mayoría de la población en general. Ahora, de esto, si ven hay una formulita que dice abajo, ¿no? De 1 en 90 a la 2 para embarazos triples. Si fueran cuádruples sería 1 a la 90 en 3. Si fuera de 5 sería 1 a la 90 a la 5, ¿verdad? Entonces es algo exponencial que se va generando. Pero en pocas palabras se considera que la cifra normal para un embarazo doble es de 1 en 90 o del 1% en realidad. Como bien dice ahí también, esto ha aumentando en los últimos años dependiendo del país y la estadística, porque eso va a depender de dónde estés y qué tanta terapia de reproducción asistida hagas. Ahora, esto es muy independiente de si la terapia es óvulos propios u óvulos donados. De acuerdo a eso, ahora, viene algo muy importante, pero como parte resumida, es de acuerdo a la división. Muchos hay complicación con la división, pero básicamente hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase, creo que fue con Vera, de la embriogénesis? Cuando se fecunda el cigoto, ¿verdad? Viene de la división, los blastómeros, 4 blastómeros, tienen el blastocistos, y de ahí el blastocisto se empieza a dividir, ¿verdad? Y de acuerdo a la división en la que yo tenga mi separación o mi división de los blastocistos, voy a tener los diferentes tipos de embarazos dobles que voy a presentar, que pueden ser de una bolsa, o de dos bolsas, o pueden ser con dos placentas, o con una placenta. En realidad no es muy complicado entender, y tampoco que lo memoricen, sino que lo entienden. Entonces, cuando yo tengo que mi blastocisto, más o menos, va a empezar a hacer su división entre el quinto al sexto día, o algunos dicen de 2 a 11, tengo la mayor probabilidad de que este blastocito, con su división, que este blastocisto, lo más probable es que termine siendo un bicoriónico biamniótico. Y ese bicoriónico biamniótico es la presentación más frecuente de la división gemelar. Cuando ustedes le pregunten, y de todos los gemelos o embarazos dobles que existan, ¿cuál es el más frecuente? El bicoriónico biamniótico. ¿De acuerdo? Porque hay monocoriónico, bicoriónico, monoamniótico y biamniótico. Entonces, esto es cuando la división celular de estos blastocisto o blastómero se produce en realidad entre el día 5 a 6. ¿Ya? Por otro lado, si esta fecundación se produce normal, tengo que recién a partir del día 8, en promedio, empiezo a tener mi división celular del blastocisto en adelante, 9. Yo lo que voy a tener es un bebito monocoriónico y amniótico. ¿Ya? Va cambiando el margen y más adelante vamos a entender por qué es tan importante. Cuando yo tengo la división celular, para esta gráfica no la he resaltado tan precisamente, me parece que no está. Entonces, cuando yo tengo que mi blastocisto produce una división en promedio entre el día 9 al día 12, o sea, antes de los 13, lo que voy a tener ahora es un embarazo
monocoriónico o monocorial, como quieran llamar, monoamniótico. Entonces, cuando yo tengo este bebito, tengo mayor cantidad de complicaciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la división celular. ¿Alguno de acá es gemelo? ¿No? ¿Vale? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tienes gemela? ¿Qué fueron? ¿No saben? Pero nacieron bien sin complicaciones. Bueno, no, yo me fui a dos. ¿Tú no fuiste a otro? ¿Por qué? Ah, ok, entonces probablemente haya sido un bimono. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién fuiste vos? Tú fuiste en la restricción de crecimiento selectiva. Entonces, probablemente ella ha sido una mono bi. Entonces, ella se dividió en el día 8 en promedio, ¿verdad? Más o menos para que sepamos el contexto. Regresando a lo que estábamos hablando. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre vienen en los exámenes y le dicen cuándo se produce o cuál es el problema del siamés, cuándo se dividió. El siamés se divide recién a partir del día 3 en adelante. Y sale acá, que le llaman, o le llamaban los monstruos dobles, porque le llaman pegaditos, pero en realidad son siameses, ¿ya? No son monstruos. Entendamos en esta gráfica que los 2/3 de los embarazos múltiples van a ser dicigotos, ¿de acuerdo? Y el otro tercio van a ser monocigotos. Esto básicamente es lo mismo que el anterior, porque me va a decir que tengo bicoriónico biamiótico. El bicoriónico funcionaba, es igual, biamiótico, no hay gran importancia. Tengo monocoriónico biamiótico, monocoriónico mono. Si se dan cuenta, casi es la misma secuencia porque es la misma cantidad de días, y esto es lo mejorcito que puedo tener, y esto sería lo más complicado que voy a tener, de acuerdo a la división celular que yo tenga con respecto a blastocisto. ¿Y esto para qué me interesa? Ojo, entendemos que monocoriónico es una sola placenta, ¿verdad? Y bicoriónico tiene dos, por si acaso. El monoamniótico es una bolsita y biamniótico o diamniótico es un bolsito. Entonces existe una regla o una hipótesis de los mil, que es esta de acá. ¿Qué te dice? De acuerdo a los 2/3 al tercio que hemos dicho. De acuerdo a eso debe decir, de cada 1000 embarazos múltiples que yo tenga, los 2/3 que serían 670, ¿verdad? Más o menos es el promedio. De estos 1000, yo voy a tener 670 que van a ser disigóticos y el otro que son 330 van a ser monocigóticos. ¿Verdad? De estos disigóticos, estos van a ser bicoriales el 100%, van a pasar a ser 670 igual. Dejémoslo ahí. Y de los monocigotos, yo tengo que un 25%, ¿verdad?, va a ser bicorial y el otro 75% va a ser monocorial. Si se van dando cuenta, esto me va dando la frecuencia en la que yo voy a tener las divisiones celulares. Porque va así, sigue siendo lo normal, ¿no? Bicoriónico, biamniótico, que es lo más frecuente. Porque si se dan cuenta, sumo estos 25% de los monocigóticos, me dan 750 en total. Estamos hablando de química. Entonces, sigue siendo lo más frecuente, bicoriónico, biamniótico. Mientras que los monocoriales, tengo lamentablemente dos opciones. Que sea monobi, que sería lo mejor, que viene siendo más del 99%, y los muy específicos y muy raritos son los los monocoriales, monoamnióticos, que viene siendo menos del 1%, y que en realidad también nos van a dar gran cantidad de complicaciones, son los más difíciles y normalmente no llegamos a dividir los dos. Entonces tenemos suerte de que crucero, ¿no? ¿Sí? ¿No? Camila, con la toxicidad. Camila es Olivia, que probablemente sea un monobi, ¿verdad? Veamos. Entonces, pongan atención, porque esto es importante. La colonicidad, un ratito, aproximadamente el 30% de los neonatos monocoriales van a presentar signos, pero signos de qué? Van a tener signos compatibles con lesión cerebral al momento del nacimiento, porque normalmente son los que van a tener mayor cantidad de complicaciones. Dentro de estas, tengo que entender que dentro de los bicoriales, va a suceder en el 3% de estos pacientes alguna lesión cerebral. Y también se estima que al menos 1 de cada 3 gestaciones monocoriales va a presentar algún tipo de complicación en la gestación, como restricción de crecimiento selectivo, por eso uno sale más chiquito, ¿verdad? O síndrome de transfusión feto-fetal, que son las complicaciones un poquito más adversas. Entonces, veamos. ¿Cómo puedo saber yo si un bebito es bicoriónico o monocoriónico? Sencillo. Lo ideal es que yo debería realizar esta ecografía idealmente entre la semana 11 y la 3.6, o sea, 14. O sea, sí o sí tiene que ser antes de la 15.
Y lo que yo puedo evidenciar, a grosso modo, como ustedes ven aquí, son dos bolsitas o dos sacos abiertos, ¿verdad? Si yo tengo dos bolsitas, obviamente, el gigante tiene dos bolsitas y es biabierto, ¿no? Ahora, por otro lado, yo quisiera saber si esta paciente tiene dos placentas o una placenta que se llama la polionicidad. Tengo que ver dos signos, el signo de lambda y el de la T invertida. No se olviden de esto porque también preguntan en los exámenes generales. Si yo tuviera las placentas separadas, una arriba y otra abajo, como la primera imagen de la izquierda, es muy fácil. No creo que nadie vaya a equivocarse y decir, no, una sola, tiene dos. Tiene una en la cara posterior, respeto uno, y otra en la cara anterior. Estas pedacitos que están aquí son la placenta, o el corion. ¿Por qué corion? Corion es placenta. El corion es antes de las 14 semanas, y después de las 14 semanas se vuelve placenta. Es lo mismo. Pero no van a decir placenta de 10 semanas porque no es una placenta, que se llama corion. Por eso dice corion. Entonces acá es sencillo, yo lo veo y digo, ok, tiene dos placentas, dos corion. Por otro lado, tengo esta imagen de acá. ¿Conocen el signo de lambda? ¿Se acuerdan cuando hicieron trigonometría? Probablemente. Estaba este dibujito que está acá, ese es el signo de lambda. Entonces, el signo de lambda, ¿qué es lo que te dice? Que aquí hay dos placentas, pero que están fusionadas. Por eso es que esta parte es más gruesa, no es delgadita. Yo sé dónde está ahí en medio. Como un signo de lambda. Bueno, volteado. Esta parte de estas son dos placentas fusionadas. ¿Qué significa? Que esta de acá es un gemelar bicorial, porque tiene dos corios, ¿de acuerdo? Esa es la parte más difícil porque no es tan obvia como esta. ¿Qué sucede si yo lo hago a la semana 18 o a la semana 19? Probablemente ese signo ya no sea tan visible y yo me pueda confundir. Y la periodicidad es muy importante para poder determinar mejor el manejo y seguimiento de esos pacientes. Pero por otro lado, si yo tengo una línea muy delgada, la verdad yo nunca he entendido por qué se llama la T invertida, porque nunca he encontrado la forma, pero así se llama, T invertida. En realidad es una línea sumamente delgada que es esta de acá. Eso simplemente te dice, ¿sabes qué? Hay una sola. Ya, está, listo. Entonces el signo de la T invertida es para un solo corio, mientras que el signo de lambda es para dos corios, ¿de acuerdo? Por eso acá dice gemelar monocorial, ¿ya? Es uno solo. Entonces, la gestación monocorial se va a producir de un 65 a un 70% que van a estar tranquilos, no va a haber ninguna complicación. Eso es lo estimado, es lo que se espera. Pero de todas maneras, algunos pueden presentar complicaciones que obviamente se no porcentaje, el 30 y el 30%. De esto tenemos que entender lo siguiente. La complicación que me puede dar es la anastomosis granulomatosa, tanto las arterias o las venas o las venas. Y ahorita vamos a ver una imagen. Existen dos tipos de anastomosis: arteriales, que son las AA, las venovenosas y las arteriovenosas. Es decir, arterias con arterias, venas con venas, o la mezcla de arterias y venas. Esto de aquí, de acuerdo a la complicación, alteración que yo voy a tener en los vasos, puedo tener diferentes tipos de complicaciones en el embarazo doble. Ahorita lo vamos a ver. Esto de acá es una anastomosis normal. Tengo vasos de muy similar calibre en este lado, igual que en este. Y ahorita vamos a ver otra imagen, esto también es diferente. Y esto de aquí se considera que es una anastomosis normal, que lo más probable, si se dan cuenta, acá son arterias y son venas, pues una anastomosis AB. Entonces, esto es lo normal que yo debería encontrar en una placenta monocorial, ¿no? Pero ¿qué va sucediendo cuando yo tengo una porción de placenta que abarca más? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de esta línea amarilla para acá, tengo grandes vasos, gran irrigación, ¿verdad? Aparentemente dentro de lo normal, si la comparo con la anterior, no, pero muy similar. Se ve en realidad igual. Probablemente Camila, cuando estaba en la pancita, estaba en este lado, porque es el vaso anormal, ¿verdad? Porque esto me va a dar que este bebito o esta bebita que esté para este lado, la que tenga menos irrigación va a tener menos aporte de oxígeno, ¿verdad? Entonces se vuelve un RCP selectivo, justo lo que está acá. Se vuelve una pequeñita, hace una restricción de crecimiento fetal, porque su hermana se estaba consumiendo todo. Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de vasos que hay acá, son más delgados y las anastomosis que existen son sumamente delgaditas y mínimas.
si lo comparan con estas anastomosis. ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá hay una gran cantidad de bases a la mitad. ¿De acuerdo? Pero si yo lo comparo con la restricción de crecimiento selectiva, que es esta, puedo ver que en realidad casi no hay anastomosis. O hay muy poquita anastomosis. Entonces, la que recibía Camila probablemente era chiquita. Y si se dan cuenta, es más, esta tiene una inserción melamentosa del cordón. Es decir, el cordón umbilical no estaba insertado como debería estar, si a la mitad o un tercio, no estaba a un costado. Eso se llama inserción melamentosa del cordón. ¿No te molesta Camila? Entonces, acá dice, ¿no? Una de las causas, aparte de tener un crecimiento discordante, que creo que tengo una foto, tú ves un bebito de 2 kilos 100, así grande, y ves una cosita de 1 kilo 500, ¿no? Hay una gran diferencia, entonces eso se llama efecto discordante. También tengo una restricción de crecimiento selectiva, y lo peor que puedo tener es que tengo un síndrome de feto transfusor o el síndrome de transfusión feto-fetal, que ahorita vamos a ver qué cosa es. Sí, algo así. Muy bien. Eso depende del estadía en el que lo quieras encontrar. Acá, por ejemplo, tenemos otra alteración que se llaman los TAPS. Existe la secuencia TRAP, existen los TAPS, la anastomosis filiforme, o es una anastomosis muy delgada, se llaman TAPS. Y nosotros vemos aquí, tiene anastomosis. Y miren, son unas vacinas pero sumamente delgadas. O sea, parecen capilares, ¿no? Son sumamente delgados. Entonces, cuando yo hablo de este tipo de anastomosis, para empezar, tiene que medir menos de 1 milímetro, son unas cosas muy delgaditas. Y en realidad, por aquí es donde el fetito que esté para ese lado, en este caso es el lado de acá, el que tiene menos clases también es melamentoso, si se dan cuenta, ¿no? Que normalmente estos fetos selectivos tienen una inserción melamentosa. Me va a hacer que mi bebito tenga anemia. Por ende, un bebito funciona traspasando más sangre al otro bebito. Uno tiene policitemia, que más o menos es lo que nos comentaba ahorita Fátima, y el otro tiene anemia. El gordito normalmente va a tener su policitemia porque va a tener mayor aporte de volumen, y el que transporta, que es el más grande, termina con anemia. Eso es una secuencia TAPS. ¿Cuáles son los riesgos maternos que yo puedo tener? Los riesgos maternos son la preeclampsia, obviamente, ¿no? Tengo mayor riesgo de que la paciente haga un trastorno hipertensivo, que sería la preeclampsia. Tengo riesgo también de anemia, por varias razones. Tengo mayor hemodilución, tengo más anemia por dilución, sobre todo en el segundo trimestre. Tengo edemas, con una fobia marcada. Tengo bebitos prematuros, ¿verdad? Camila, ¿cuántas semanas nací? Es que no me dije. ¿No te acuerdas? Ah, no te dijeron. Normalmente los bebitos son prematuros, obviamente por la gran distensión abdominal. Entonces, básicamente esas son las complicaciones de la abdomen. Y actualmente también se determina que los bebitos, que los embarazos gemelarios están asociados a mayor probabilidad de tener diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Por tema de insulinodependencia. ¿Cuáles son los riesgos? Y acá está la imagen, ¿no? Ahí está un bebito grande y fortachón, y el otro bebito pues, salió un pedacito chiquitito aguantando la vida. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que yo pueda tener de un embarazo monocorial? Que básicamente son los que me dan de complicaciones. ¿Por qué nos basamos en el monocorial? Porque el diamiótico o el coriónico no tiene complicaciones en realidad. Tiene complicación de cualquier gemelar, de la prematuridad, de la hipertensión gestacional o de la preeclampsia, pero no tiene otra complicación como en el caso, vamos a ver ahorita, el TAPS o de la secuencia TAPS o la restricción de crecimiento selectivo. Entonces, antes de llegar a los riesgos de la gestación, hay que recordar que el diagnóstico del screening del primer trimestre, que es la ecografía genética, está dada en realidad de la misma manera, tanto de las 11 a las 13 semanas con 6 días para la ecografía genética, y para la morfológica también de las 20 a las 23 semanas con 6 días. O sea, el screening del primer y segundo trimestre va a ser dado igual que un embarazo único. Ahora, ¿y si yo tuviera trillizos, decir voy a hacerle también ecografía genética o ya no? No, ya no. No está demostrado que sirva la ecografía de screening para embarazos mayores a dobles, o sea, triples, cuádruples, no me sirve. ¿Por qué? Porque lamentablemente, sí, no, no saben, sí se van a ver. Pero ¿cuál es el problema? Que el índice de la translucencia nucal no está estudiado, porque no son tan frecuentes. Acuérdense que el valor de la translucencia nucal, que es uno de los que más medimos, se ha basado por millones de millones, se saca un promedio y eso es lo normal. Entonces, como no tenemos tanta estadística de trillizos, no se puede estudiar.
Entonces no le puedo decir es normal porque no lo sabemos a ciencia cierta. Por eso es que lamentablemente no se puede, en trillizos, cuatrillizos o para adelante, no se puede determinar cuánto es el índice de transmisión local, porque una genética no se puede realizar. Entonces la secuencia es la misma. Tengo que hacerles igual su screening de primer y segundo trimestre de los embarazo gemelos. Ahora, para eso, hablando de los riesgos, tengo anomalías genéticas. Normalmente estos gemelos tienen el mismo riesgo del 1 al 2%, no hay gran variación, pero sí tengo mayor riesgo de defectos del tubo neural, también de cardiopatías, alteraciones gastrointestinales, pero estos normalmente van a afectar a un solo gemelo. Y normalmente en este caso, te lo voy a repetir, pero ya sabes quién podría haber sido. Entonces, porque es la que lamentablemente tiene menor todo. Menos oxígeno, menos espacio, menos placenta, menos todo. Pero por eso, por tener menos, tiene mayor riesgo de todo. Mayor riesgo de alteraciones congénitas, de cardiopatías. Es más, si justo su mamá hubiera tenido algún riesgo para tener alteración genética, la que podría haber salido afectada hubiera sido Camila. Porque ella era la que tenía más riesgo de todo. ¿No? Malformaciones exclusivas de los monocoriónicos son el acardio acéfalo, que va a ser la secuencia TRAP, que ahorita con una imagen lo vamos a entender mejor. Y los gemelos siameses también. Veamos. Bueno, y durante el embarazo de un monocoriónico que tengo, lamentablemente tengo la muerte de uno de ellos, que es del 10 o un 15%, que ya es bastante, ¿no? La muerte materna en general baja de 1%. Esto es tan similar como un bebito que llega a 44 semanas. Porque a partir de las 42 semanas de embarazo, el riesgo de óbito fetal es del 5%. A las 43 es un 10%. Y hasta las 44 es un 15%. Es decir, tiene tanto riesgo como que un embarazo normal llega a 44 semanas. Un riesgo más de 3% es un montón en medicina. O sea, en la parte de medicina obstétrica. Tener una muerte de un gemelo de 15% es sumamente bastante. Entonces, que yo tengo un bebito transfundido y transfusor, ¿verdad? Que es la síndrome de transfusión fetal, también es un 10%. La restricción de crecimiento fetal selectiva también un 10 a un 15%, y la secuencia TAP, que hemos hablado hace un ratito, de un 3 a un 5%. El síndrome de transfusión fetal se asocia a que el bebito sí o sí se va a morir siempre y cuando yo no lo trate o no lo detecte antes de las 20 semanas. Si yo lo dejo pasar, ¿y eso qué va? Que si yo no determino la corionicidad entre las 11 y las 14 semanas cuando lo debí indicar, este bebito lamentablemente se va a morir, porque yo voy a agarrar el bebito cuando sea demasiado tarde, no puedo solucionar el problema. Si yo diagnostico a este bebito entre la semana 21 a la semana 26, en promedio, tengo mayor probabilidad, un 50% de que este bebito tenga secuelas graves. Porque, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, tengo un bebito, un receptor que es el más grande que está a la derecha, y tengo un donante que es el chiquitito. Uno esperaría que fuera al revés, ¿verdad? Como la secuencia TAPS. Pero aquí en el síndrome de transfusión fetal, ¿qué sucede? El donante, que es este de aquí, el chiquitín, como va a donar todo, es decir, el otro se lo está consumiendo, ¿verdad? Él, al donar todo, ¿qué sucede? Tiene menos volumen porque le está dando más sangre. Por ende, este bebito tiene hipovolemia. Va a tener, ¿qué más? Por varias razones, va a tener anemia, ¿verdad? En su bolsita, cuando él esté en su bolsita, va a tener oligo, porque obviamente dona todo, y a ese cambio de volumen, tiene menos líquido, ese bebito donante va a tener oligoamnios. ¿Qué más va a tener? Obviamente va a tener reversivo o restricción de crecimiento fetal, va a generar hipoxia, y el bebito que dona todo, por ser buena gente, termina muriéndose. Y en cambio, el bebito receptor, que es el que está al otro lado, que es el que vemos que es el más grandecito, el más gordito, va a tener una hipervolemia porque va a tener tanto volumen de líquido, va a hacer una policitemia, obviamente también por lo mismo, uno hace anemia y el otro hace policitemia, va a ser polidramnios, llega a ser insuficiencia cardíaca y llega a ser hidros, entonces también se muere. Por eso es que es importante determinar este inconveniente de síndrome de transfusión fetal antes de las 20 semanas, porque si no, se van a morir. Uno se muere porque le dio todo y el otro se muere porque recibió todo. Uno le dio todo y el otro recibió todo. Entonces, los dos lamentablemente terminan muriendo. Y cada uno tiene un esquema diferente. Normalmente empiezan con un oligoamnio del uno, y por otro se cuando te das cuenta que el otro está en poli. Por ende, hay un síndrome de transfusión fetal.
Esto es lo mismo. El donante le pasa todo, llega como Liguria, y por hacer Liguria tiene menos producción de líquido amniótico, o sea, son oliguamnios. Este bebito empieza a hacer falla renal, hace hipoxia y se muere. Y el otro, por mucho volumen, hace hidros, hipertensión, por aumento también de catecolaminas propias del feto, también muere, ¿no? Porque al tener tanto líquido, tanto exceso, hipervolemia, produce un aumento de catecolaminas, ¿verdad? Porque ya funciona la glucosa renal, y el bebito termina muriendo. Por una insuficiencia, hace una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hago este diagnóstico? Como les dije, tiene una secuencia. Entonces, lo primero que yo tendría que ver es que el bebito está teniendo polidráminos y va a tener una vejiga aumentada. Porque lo más notorio es que yo lo vea al bebito que recibe, no al bebito que está afectado. Porque el bebito que es el donante, que es el que da todo, va a ser oligo después porque es una complicación un poco más crónica. Lo que yo voy a evidenciar primero es que el bebito receptor tiene un montón de volumen, tiene un montón de líquido. Entonces lo primero que yo tengo que hacer al sospechar es verificar si uno de los dos tiene polidráminos. Si ustedes hacen ecografía y se dan cuenta que un bebito tiene polidráminos, lo primero que tienen que sospechar es que es un síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces es lo primero que ustedes tienen que ver, el polen. Y después de eso, cuando ustedes dicen, ok, vamos a hacer el control, a los 7 días esta paciente se van a dar cuenta que el otro, porque es crónico, va a empezar a tener oligodramios y la vejiga está colapsada. Si se dan cuenta, en esta imagen, este puntito negro, esta bolsa, es la vejiga. Está mal, aumentada porque un montón de líquido. Y como hay un montón de líquido, el bebito trae un montón de agua y la vejiga está ahí en el pitch. O sea, básicamente es eso. Mientras que en el otro hay poco líquido, el bebito está sacando la gotita de orina que le queda para tener líquido, y por eso es que prácticamente no se ve la vejiga, o inclusive puede haber alguna interacción renal. ¿Pero existen criterios diagnósticos? Sí, claro, existen criterios diagnósticos que en realidad no vienen tanto para ustedes, porque van a ser médicos, cirujanos generales, pero sí hay que saberlos, pero básicamente es la secuencia poliorbital que yo les he comentado, ¿no? Eso es lo que les voy a decir. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? En realidad el tratamiento es hacer una fetoscopía. ¿Qué significa? Pero entras con una camarita y se dan cuenta que este es el vaso, ¿verdad? Este es el vaso y acá igual. Lo que hago es hacer un láser, ingreso un láser con una fetoscopía como si fuera una laparoscopía, pero es efecto, se lo voy a amplificar. Identifico dónde está el vaso que tenga mayor comunicación y se lo quemo. Es decir, evito que el bebito, pues la gente, le siga dando todo al otro para que el otro no siga recibiendo. Es como quien dice, le cierro la puerta, ¿verdad? Le cierro la tubería y puedo sanar a los dos. Uno ya no se la pasa de regalo y el otro no se la pasa absorbiendo todo lo que tiene. Entonces, ese es el manejo ideal. Pregunta, ¿se saca en Perú? Sí, se saca en Perú. Acá solamente hay dos doctores que hacen. Son pocos. Solamente lo hace el doctor Gil, que lo hace el doctor Walter Ventura. Entonces, la estadística en los casos son muy pocos. El año pasado solamente se han hecho 5. No es mucho, pero por lo menos se hace, ¿no? Ni siquiera se hace. Entonces, en lugares donde no se hace, en otros países, porque no todos los países hacen, lo que se hace es sacar el líquido. No tengo tanto líquido que lo que tengo que hacer es un amniodrenaje o una amniocentesis terapéutica. Porque amniocentesis, sacar líquido para hacer diagnóstico, ¿verdad? Para ver si es otra cosa. Pero esta es una amniocentesis terapéutica. Voy a sacar líquido, así como cuando hacen una paracentesis a un cirrótico y le sacan un montón de líquido para que se sienta mejor si tiene un par de horas, igualito acá. Se hace una amniocentesis, ¿verdad? Terapéutica de gran escala para que el bebito no tenga estas complicaciones, pero eso es constante. Se sigue. Llega el punto en el que deja hacer de forma diaria, pero tampoco es tan nocivo para el bebé. Entonces no es lo recomendable, pero es un tratamiento de emergencia, ¿no? Porque si ustedes le ponen en el examen y no está la fetoscopía, para tener que marcar amniocentesis, ¿verdad? O amniodrenaje, es lo mismo. Los resultados del láser mejoran inclusive hasta un 90%, por lo menos para un feto. Ojo, es cierto. Normalmente la fetoscopía con láser pocas veces salva a los dos, ¿ya? Porque lamentablemente suceden dos cosas. Es como las relaciones tóxicas, que siempre les hago el ejemplo de chicos. Tú estás ahí que le das y le das y le das porque enamorado, porque no me haces esto, tú sigues ahí, ¿no? Un año, perdiendo tu tiempo, hasta que el chico te dice,
recién te das cuenta, y dices, pucha, ya. Pero no perdieron, ¿no? La chica por insistente perdió y el chico también perdió por botarse, qué sé yo, por no hacerle caso. Es lo mismo. Aquí sucede que el feto que estaba acostumbrado a dar, dice, oye, quiero seguir dando, pero ahora que le doy, ya no puedo dar. Y ya está con anemia, no se recupera y lamentablemente se muere porque le tapaste el problema de transfusión. Y el bebito que recibió tanto y que estaba acostumbrado a que le engrían y le den un montón de cosas, dice, oye, ya pues estoy esperando bien, ¿no? ¿Qué sucede? Recuérdense que con el eje que nosotros manejamos, nuestro cuerpo también es como cuando damos anticonceptivos. Si yo le doy anticonceptivos a X persona, su cuerpo está acostumbrado a que reciba los anticonceptivos y no produce nada, ¿verdad? Entonces, entonces el bebito, como tiene hipervolemia, tiene policitemia, su sistema central, medulloespinal, no produce. Entonces el bebito se queda y empieza a bajar. Se va a anemia y al hacer una descompensación tan severa, también se muere. Entonces, lamentablemente se puede solucionar en la mayoría de los casos uno. Por eso te dice que la sobrevida es más o menos el 90% que es buena, pero para menos uno. ¿Y cuánto vive? Normalmente sobrevive el más chiquito. Ahí sí, bien. Normalmente los que... ¿Y por qué? ¿Por qué creen que sobrevive el más chiquito? Porque el más grande está acostumbrado a recibir todo y su cuerpo no hace nada. En cambio el chiquito está acostumbrado a dar y sobrevivir con lo que tiene, ¿no? Justamente por eso. Bueno, cuando vamos a este concepto lo vamos a hacer. Secuelas neurológicas, sí, un 6% de estos bebitos tienen secuelas neurológicas, lamentablemente por poco aporte de volumen que reciben durante la gestación. ¿Ya? Los controles son quincenales, ya no es el control prenatal como se les había explicado, ¿se acuerdan? Que era mensual, 32 semanas, quincenal, 6 semanas. Ya, acá no. Acá los controles, porque el embarazo doble, triple, o lo que sea, se considera un embarazo de alto riesgo. Por ende, los controles son más continuos, por cada 15 días. Y estos controles no solamente es presión, peso, talla y cómo vas, ¿no? Tenemos que hacer Doppler, tenemos que hacer ecografía seriada, ver líquido amniótico y aparte de eso también tengo que evaluar la biometría fetal, ¿no? Para ver cómo está el crecimiento del bebé de forma continua. Porque hasta que yo tenga dos medidas seguidas, es decir, de repente lo veo en la semana 24, de ahí lo veo en la semana 26, y las dos veces que le hago el control me sale que un bebito está muy chiquito, automáticamente mi bebito pasa a tener el diagnóstico o la restricción de crecimiento fetal selectivo o depende del sistema de transfusión fetal, depende de lo que yo le esté encontrando. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, esa es la parte que a mí me gusta. Pero en realidad es muy compleja, pero se lo estoy explicando de manera sencilla porque el particular es sumamente complicado. Existe algo que se llama secuencia TRAP. ¿Qué es lo que sucede con la secuencia TRAP? Normalmente, en la secuencia TRAP, ojo, que es lo que viene para el examen, no para ustedes, sino para el examen. Bueno, la secuencia TRAP, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes quieran responder algo para la secuencia TRAP, un bebito tiene que ser anormal. Si los dos bebitos son normales, o te dicen que no tienen malformaciones, entonces es imposible que sea una secuencia TRAP, no se puede. ¿Ya? Si los dos bebitos están normales o aparentemente bien, es imposible, ni siquiera ver la alternativa TRAP porque no va a ser la respuesta. ¿Ya? La secuencia TRAP solamente se da cuando un bebito está alterado, o es anencefálico, o es acárdico, o simplemente tiene unas múltiples malformaciones. Si ustedes miran la imagen de la izquierda, en realidad solamente puedes distinguir piecitos, ¿verdad? Que se ven abajito, pero no ves más. No ves en realidad cráneo, obviamente no tiene masa encefálica y lo más probable es que no tenga corazón, ¿verdad? Entonces, ese bebito que tiene una malformación es el causante de que se haya muerto el otro bebito. ¿Por qué? ¿Por qué creen o qué creen que ha pasado? ¿Qué creen que es lo que ha sucedido? Este bebito que no tiene corazón, que no tiene cerebro, que está muy malformado, ¿qué funciona? Funciona como que no aporta nada, porque eso no tiene nada. ¿Como almacén? Como un almacén, es como una bomba de paso, ¿no? Es como, ¿cómo se lo puede
que está regando el jardín. Si el señor que está regando el jardín tiene su manguera que probablemente el caño esté aquí, ¿verdad? Entonces, está cerca, tiene mayor flujo, pero a mí no me da la gana de ponerle un caño acá, yo se le pongo el caño al Raimón, al frente, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? De ahí vas a jalar tu manguera. Entonces, ¿qué sucede? En todo el lapso que yo voy a tener para transportar el agua hasta que el señor quiera regar mi jardín de acá, puede pasar tiempo, probablemente si en algún momento del camino tengo alguna fuga, voy a perder agua, ¿verdad? No es lo normal. Voy a tener un gran circuito que manejar para llegar a mi destino final. Entonces, este bebito que sí funciona, ¿no? Que está normal, irriga la sangre, ¿verdad? Está la placenta, irriga la sangre, pero como este bebito no sirve de nada, porque no tiene nada, le va a pasar la sangre, ¿verdad? Y al pasarle la sangre a este bebito, por más que no tenga corazón, o por más que no tenga cerebro, voy a generar una pérdida de sangre en alguna parte de lo que es el bebito y voy a generarle un desperdicio de volumen. Entonces, este bebito que tiene su sangre normal va a tener una alteración de la perfusión por una disminución de la volemia. Es decir, este bebito funciona como un parásito. No le consume porque no lo consume, sino que al circular por acá lo va a desperdiciar en alguna parte y se va a empezar a almacenar. Y esto de acá, como obviamente no va a producir, va a liberar sustancias proinflamatorias, sustancias vasoactivas y va a generar una alteración de la perfusión reversa. Es decir, va a generar que al final la arteria umbilical lleva o saca sangre. La arteria umbilical saca, se lleva sangre. Funciona al revés, ¿se acuerdan? Acá la arteria ya no lleva, acá la arteria saca sangre. Entonces aquí van a hacer que la vena, que normalmente llevaba sangre, ya no la lleve, sino la saque. Entonces por eso es que se llama perfusión reversa. Porque al tener este circuito, el sistema cambia, porque acuérdense que era un circuito cerrado. Es como que a un esquema de luz yo le pongo otro cable y el circuito cambia. Entonces aquí produjo reverso, produjo que por este motivo que yo ahora tengo que llevar al otro efecto, la vena ya no me lleve sangre, sino me saque la sangre. Se invierte, es una perfusión reversa. Ahora, esto es sumamente raro. Y no se olviden que se tiene que dar cuando un bebito tiene una acrania o una anencefalia o será cárdico. Obviamente estos eventos son mortos, si se dan cuenta el bebito también su bastante la pasó, ¿no? Ya no el seguimiento del embarazo general monopodial, como les dije, es quincenal, pero básicamente recordemos 3 puntos importantes. El screening que yo tengo que hacer de las 11 a 14 semanas lo va a cambiar, salvo sean 3 o 4. Estamos hablando de embarazo general. El screening de la semana 20 tampoco va a cambiar, son los puntos más importantes porque tengo que verificar si tiene alguna alteración o no. Tengo el seguimiento de acá de las 24 semanas posterior. ¿Por qué? Porque tengo que ver si son discordantes, protección de crecimiento fetal o tengo alguna otra alteración. También mi pico sistólico de la arteria cerebral media, que hemos dicho que era para el niño fetal. Acá también lo tenemos que evaluar porque hay mucho riesgo de esto. Y por último, hacer un screening de anomalía STAT, que es en la semana 21. Para verificar nuevamente cómo está la vejiga, si hay poli o oligo, que es la secuencia, ¿verdad? Si es que la presento o no la presento. Básicamente ese es el seguimiento que a mí más me interesa. Ahora, recordar, como se dan cuenta abajo, dice, no tengo 10 veces más probabilidades de hacer una preeclampsia y una 20 veces más si es que el embarazo gemelar sobrepasa las 35 semanas de embarazo, tengo 20 veces más de que este bebito me haga una preeclampsia. Lo que pasa es que los embarazos gemelares por naturaleza terminan antes de tiempo, no llegan a las 35 semanas. Entonces, hemos dicho que el embarazo gemelar tiene un riesgo de tener preeclampsia, de por sí, con todo el embarazo. Pero si este embarazo, lo normal es que a las 32 semanas yo ya tengo 10 veces más riesgo de hacer preeclampsia, ojo. Normalmente los embarazos gemelares terminan en la semana 34, exagerando, no llegan más. Son muy raros que lleguen a 35 o 36. Pero si este embarazo llegara a las 35 semanas, la mamá tiene 20 veces más riesgo de tener preeclampsia. O sea, el riesgo aumenta 20 veces más. Y esta fue pregunta de salud hace 4 años. ¿Ya? Y obviamente aumenta el riesgo de muerte.
La vía del parto es lo que sí me interesa más que de la secuencia TRAP o no, pero es necesario. Es si va a terminar en parto normal o cesárea. Y de eso me dio infinidad de preguntas de diferentes formas en todos los exámenes, salud, en la universidad. Entonces yo tengo que tener una cosa clara para yo poder terminar la vía del parto. Este embarazo tiene que tener sí o sí 2 bolsas. ¿De acuerdo? Si el embarazo es monamniótico, no hay probabilidad de parto normal, automáticamente. Para la vida y para el enunciado, si el enunciado dice que es un embarazo monamniótico, la opción del parto vaginal se descarta. ¿De acuerdo? No hay forma. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en un embarazo monamniótico que tiene una sola bolsa? Los bebitos están pegados. Sucede algo que se llama atrapamiento fetal o engatillamiento fetal. ¿Ya? ¿Qué significa? Que de repente Camila era el primero en nacer y yo era el gemelo, pero de repente y hacemos esto, engancho. Eso se llama enganchamiento. Ella intenta salir y nunca sale. Yo la hago que se quede y se muere y yo también me muero. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una bolsa. Puede haber sido con sus piernas, con su brazo, con su cuello, con lo que sea, pero como están en una sola bolsa, se engatillan. Y ese engatillamiento fetal es una contraindicación. Por eso es que tener una sola bolsa monamniótico significa cesárea automáticamente. ¿Ya? Y así, después de eso marcan parto normal. Lo di todo para que me lo entiendan, pero no sé. Entonces, para vaginal, sí o sí tiene que ser biamniótico, o sea, 2 bolsas. ¿Ya? Ese es el primer criterio. ¿Tienes 2 bolsas? Ok, entonces piensas en el siguiente criterio. Ese es el primero. Sí, ahí se los he escrito, pero lo único que les interesa para que dé parto normal es que el primer negrito esté encefálico y punto. ¿Ya? Si el segundo está en transverso, podálico, de costadito, oblicuo, no sé, no importa. Basta que el primero esté encefálico y la opción de parto vaginal es válida. O sea, que tenga 2 bolsas y si ambos están encefálicos, que es lo más frecuente, de un 40 o 45%, es parto vaginal, o que el primero es encefálico y el segundo no sé, también va a salir. Y obviamente que estos bebitos pesan más de 1500 gramos. Porque si pesan menos de 1500 gramos, que se los he puesto abajo, está contraindicado el parto normal. ¿Por qué? ¿Qué se rompe? ¿Repito? ¿Qué sucede cuando un parto normal, un parto único, nace un bebito menos de 500 gramos, menos de 1500 gramos por el vaginal? ¿Qué no aguanta el bebé? ¿Qué es lo que pasa exactamente en el bebé? Por eso está contraindicado. ¿Cuál? ¿Otro? ¿Qué? El colapso del pulmón. No, la mejor respuesta después de la seguridad del 4. Recuerda que el linfocito tipo 2 es importante en el. ¿Qué sucede? Acuérdense que en pediatría, también creo que están llevando, se produce hemorragia intraventricular. Porque al aplastar la cabeza, la porción cefálica, como tiene menos de 1500 gramos, es muy blandita, ni siquiera hay una separación ósea, porque en realidad tampoco la hay cuando tenga 38, pero ese cartílago es mucho más blando, el riesgo de que le comprimas la masa encefálica y la hemorragia es mucho mayor en menos de 1500 gramos. Por eso es que de forma general a un bebito de menos de 1500 no le va a hacer parto normal. Así sean un bebito, 2, 3 o 5 bebitos, no va a salir para finalizar con el resultado. Entonces, para que esa cesárea tiene que ser monamniótico. Si el primero está en podálico, obviamente no va a salir parto normal, porque está contraindicado cesárea. Que pese menos de 1500, que es lo mismo que les he dicho, o que tenga otra condición obstétrica. Bueno, si te dicen que tiene cesárea 4 veces, está contraindicado el parto normal. Entonces no se quedaba por eso, no, me dijeron que 2 bolsas y 2 cabezas y cesárea. No, está contraindicado también, ¿verdad? Entonces. No, estos son. Justo. Estas de acá, obviamente no. Estos son cefálicos. ¿A qué me refiero con el primer feto? El primer feto es el que está más cerca de la vagina. Es decir, el que está más abajo es el primero. El feto 1 y el feto 2. Acá ambos están cefálicos, es decir, ¿este va a salir? Primero la bolsa, primero pregunte la bolsa. Si es biamniótico, asumamos que son biamnióticos, ya, vaginal, es cierto. Este. Ok, ya. Todos son biamnióticos, ¿ya? Este. No, estamos abajo. ¿Cuál les parece que está más abajo? No, están atrapados. Están agarrados. No, están abrazaditos.
Pero Pero yo no quiero ahí. viendo la imagen, la verdad no sabría decirle si el primero es espodálico o el primero es encefálico. Es más, me parece que el potito está un poquito más abajo. Sí. Ya, de ser así, y el primero está podálico, se está contraindicado. Si la cabecita estuviera más abajo, entonces el primero sería encefálico, entonces sí da parto normal. Aquí los dos podálicos no hay forma. Y esto es el engatillamiento, ¿no? Como dice Fátima, le está haciendo la llave. O sea, este va a salir. ¿Ya? Y bueno, si todo va bien, tenemos dos bebitos contentos y felices con feliz. ¿Normal? ¿Dudas, preguntas? Para pasar a